julio se pagó de 2,74 a 2,65, es decir, ha habido una Fuerte caída de caída. valores importantes. Fuerte Ha caída. habido una... Bueno, acompañó el mercado internacional, Y no te olvides que a partir del lunes, además, aumentan los derechos de exportación. Es decir, Claro. esto que, claro, es decir, ya el lunes van a cambiar los derechos de exportación del complejo sojero. En el caso del maíz, Silvio, te acordás que estábamos hablando de valores disponibles de $205, más o menos, para que tengas una idea. Bueno, ayer se pagaba 190, es decir, también hubo una caída importante en los precios del maíz y se mantenían los 190 inclusive para entrega en enero. Es decir, que no hay... ten en cuenta también que yo me imagino que en las próximas semanas, no mucho más adelante de la próxima o la otra, la demanda exportadora se va a tranquilizar bastante. Ahora después en el otro bloque, si querés, te doy algunas cifras de la exportación. Mientras que la cosecha nueva, también es importante tener en cuenta que para quien tenga maíz en marzo, hoy puede conseguir $175. Claro que si lo vas a entregar en julio, te dan 155. Estás hablando de $20 menos. Lo que sí se mantiene sostenido es el trigo. El trigo a $205, inclusive para diciembre-enero, es un precio, ya te digo, absolutamente impensado cuando se decidió la siembra, ¿no? Es Pensá decir, que que la siembra se decidió... vos hoy no venderías trigo, ese que estás levantando y que tiene un precio generalmente diferencial en esta época, lo guardarías para diciembre-enero inclusive. No, Silvio, a ver, yo te digo la verdad, a $205. Claro, el tema es qué hago con los pesos después, que es el otro problema, ¿no? Acordate que siempre hablamos de dólares, pero son pesos. Pero ahora Este, podés ir al mercado financiero con este nuevo bono del gobierno, atado al dólar. ¿Por qué te reís si no dije, no conté un chiste? vos querés que cambie algo que lo veo ahí, que es trigo, por un papel, que no es el dólar precisamente, Ah, y que bueno. confíe. Yo pensando en el buen precio que tiene el trigo, No, tiene un precio bueno, seguro. El para tema es capturarlo, que ¿viste? seguramente si lo puedo reinvertir en insumos, sobre todo para la cosecha gruesa, en ese tipo de cosas, y asegurarme eso, no te quepa duda que es un buen precio. Después, a ver, todo depende de cuando entren las máquinas, sobre todo en la zona núcleo, cuánto se va a cosechar efectivamente, ¿no? Claro. Pensá que pasamos de una estimación de 21 millones a 16.800. Tiene que haber sido muy grande el golpe para que se dé esa caída. Las lluvias, hay que esperar un poquito. Yo creo que hay que esperar un poquito para saber exactamente qué pasa y creo que va a entrar trigo, Silvio. Y no te olvides también de otro detalle que no es menor. Yo no quiero asustar a nadie, pero tuvimos, más allá del tema de los derechos de exportación y los 3 puntos posibles, Ujú. pero tuvimos este año la experiencia de qué pasó con el trigo. Cuando la exportación vendió mucho, y entre comillas estaba en riesgo la mesa de los argentinos, como le gusta decir a algunos, el gobierno no cerró oficialmente las exportaciones, pero las cerró virtualmente. Desde febrero, si no recuerdo mal, de este año, no se anotó una sola venta más de trigo. Y eso tiene que ver porque hubo un acuerdo en la cadena, y no me digan quiénes son la cadena, porque es la cadena, terminó definiendo que para que el gobierno no cerrara las exportaciones ponían un precio índice o FOB de exportación sobre el cual se liquidan los derechos de exportación, entre otras cosas, muy alto, por arriba del mercado, que de alguna manera actúa como una traba para anotar ventas, porque vos no vas a anotar ventas para pagar más impuestos de lo que realmente vendés, eso por un lado, y por otro lado un acuerdo también de los exportadores, es decir, no exportamos más trigo, el sector exportador compró algo más de 15 millones de toneladas y yo te diría que cuando termine esta semana, que va a ser la última de la campaña comercial, de los 15 millones de toneladas, unos 2 millones de toneladas se la vendió a la industria molinera para Claro. evitar que hubiera problemas de abastecimiento. Si querés, después hablamos de eso. En algún momento se había dicho, ¿no? Se puede llegar a intervenir el mercado del trigo y se dijo desde el Ejecutivo, bueno, que lo arregle la cadena, en definitiva. Estamos viendo, si lo arregla la cadena, no pasa nada. Pero bueno, Bueno, a ver, es preferible eso a una intervención directa. Eso es decir, de los males el menor. Pero ese antecedente hay que tenerlo en cuenta para ver qué pasa en el año 2021. Tené en cuenta que hasta ahora el sector exportador tiene comprado, y ya te empiezo a dar cifras, 5,5 millones de toneladas. El sí, año pasado a esta altura tenía comprado 7,5 millones de toneladas.
y tiene vendido al exterior 4.600.000 toneladas, y también bastante menos que el año pasado. Pero volvemos a lo mismo, cuando referenciamos al año pasado, tampoco tenemos que olvidarnos que estuvo el cambio de gobierno en el medio, ¿no? Y entonces había toda una expectativa, acordate, del aumento de los derechos de exportación, y por eso se adelantaron ventas de los productores a los exportadores, y los exportadores adelantaron la anotación de sus ventas para también evitar el aumento de los derechos de exportación. ¿Me permitís hacer una pausa, Carlos? Chiquita, Dale, breve. Silvito. Carlos Echepar está con nosotros en esta mañana de viernes, en la mañana de Mercado Visión que compartimos por Canal Rural en toda América Latina. Ya estamos. Seguimos compartiendo esta mañana de viernes, mañana de Mercado Visión, con Carlos Echepar. Carlitos, somos muy condescendientes con tus comentarios, muy atentos a todo lo que vas diciendo. Estamos anotando todo, además, para no hacer un mal negocio después. Silvio, ¿sabés qué? Lo otro que me preocupa es que se siguen tirando cifras de futuras liquidaciones del campo para los próximos meses y demás. Y estamos contando plata. Me preocupa porque se siguen generando expectativas. Sí, bueno, pero miren por otro lado. No hay otro lado. La Argentina es la única actividad que tenemos. No hay otro lado, Carlos, no hay otro lado. Pero no es inagotable. Ojalá tuviéramos 100 millones de toneladas de soja, 150 de maíz, 80 de trigo, sería fantástico. Claro, habría que pensar qué se hizo en los últimos años para que eso pasara, en los últimos largos años, ¿no? Para que eso pasara. La verdad que se hizo muy poco, se hizo para que pasara todo lo contrario y se sigue haciendo. Pero yo tengo las cifras, por ejemplo, de trigo se llevan comercializadas este año. Cuando digo este año me refiero al ciclo comercial 19-20. Y ya estamos terminando el trigo, porque en teoría termina ahora, en estos días, más de 20 millones de toneladas. Son cifras oficiales. La cosecha fue de 19,7 y se negociaron más de 20 millones de toneladas, 20,200, 20,300. Compradas por la molinería una parte y por la exportación la parte más importante. Yo aprendí algo de vos, Carlos. Aprendí algo de vos. Aprendí algo de vos, una palabra que es la única que sé en inglés. ¿Y el carry over cuánto era? Claro, el carry over era un palo, perdón, un millón. Ya te fuiste al pasto. Veníamos con un tono académico. El carry over en el medio te mete el palo. Veníamos con un tono académico y me degradaste la conversación. Sí. 1.700.000 toneladas. Era las existencias con que pasó de una campaña a la otra. De manera tal que probablemente ocurra, si las cifras estas son más o menos las reales, en función de las estimaciones que hay. Siempre acordate que la cosecha es una estimación que después hay que confirmarla con los datos que efectivamente tiene el mercado, dada la comercialización y lo que queda de stock, ¿no? Pero probablemente estamos entrando a la nueva campaña 2021 con un stock más bajo, de un stock de 1.200.000, 1.300.000 toneladas, que si le sumas eso a los 16.800 que se van a producir, te da por resultado que la oferta total de trigo del ciclo 2021 estaría inclusive por debajo de lo que fue la producción de este año 19-20. Ese es un dato. Entonces, por eso te decía, cuidado, que vamos a tener menor oferta, y no año de elecciones, sí, por otra parte, y la mesa de los argentinos. ¿Está? Fundamental. Eso respecto al trigo. Claro, tener en cuenta eso, ¿viste? Que por eso no y en un año, Carlos, donde vamos camino de un año donde va a haber muchas tensiones desde lo económico que van a impactar en el bolsillo de todos los argentinos en un contexto de elecciones. Donde claro, evidentemente el Ejecutivo Nacional se va a jugar mucho de su futuro en lo electoral y por lo tanto el tema económico en el país siempre fue determinante del humor social y no va a ser menos determinante en este contexto, ¿no? Donde muchos argentinos han entrado en situación de emergencia, lamentablemente. Y acordate que, bueno, pan, carne y leche se supone que tienen un gran componente político en las decisiones que tome el gobierno, sobre todo un gobierno peronista, kirchnerista, bueno, lo que sea, fernandista, no sé qué es exactamente, pero bueno, todo eso, de este tipo de gobierno. Eso respecto al trigo. Respecto al maíz, vos pensás que esta campaña fue prácticamente igual a la pasada, 50, 51 millones de toneladas, y ya se negociaron 40 en el circuito comercial. Entonces, si vos pensás que tenemos de acá a marzo para negociar lo que queda, estamos más que bien,
¿no? Sí. Es decir, no es que hay una demora en las ventas. El año pasado a esta altura se habían negociado 38. Es decir, no hay gran diferencia. Se ha negociado prácticamente lo mismo, con que probablemente una campaña, si esta es más baja, en términos porcentuales se negoció más esta que la pasada. Y la gran cuestión que tiene que ver con la soja, el primer dato que no hay que perder de vista es que este año se produjeron 6 millones de toneladas menos. 55.300, 55.500 fue el año pasado, este año fueron 49. Y lo que se comercializó hasta ahora son 5 millones de toneladas menos. 39 se habían negociado el año pasado y 34 se han negociado este año. En términos porcentuales, bueno, es un poquito más el año pasado, 71%, 70% de este año, no hay Casi gran igual, diferencia. casi igual. Estás casi igual. Sí es probable, Silvio, pues todavía te quedan, en teoría, unos 15 millones de toneladas en poder, entre comillas, de los productores, o bueno, de acopios o cooperativas, depende, que este año se pase con un stock más grande que en los últimos años. Eso también es cierto. Es decir, que haya productores que decidan seguirse guardando la soja, sobre todo aquellos que han tenido que cobrar algunos servicios o alquileres con soja y que no necesitan, que no viven exclusivamente del campo, entonces tienen la soja como una inversión. Esos sectores probablemente saben que teniendo soja de alguna manera, no 100%, pero de alguna manera tienen dólares y entonces no la van a vender si no necesitan esos recursos. Yo te decía días pasados, yo no creo que sea tanto, pero hay quien dice que la campaña va a terminar con un stock de 12 millones de toneladas, lo cual es muy importante, ¿no? Pensá que, si no recuerdo mal la cifra, pasamos este año con 5 o 6. Lo normal es pasar con ese volumen, pero hemos tenido años de más también, de 7, de 8, pero de 12 millones de toneladas de una campaña a otra, no recuerdo. Ahora, pasar con 12 millones de toneladas es agregarle duplicar el stock con que se pasó de una campaña a la otra. ¿Y esto es peligroso a los fines comerciales? ¿Por el tema precio no? No, en el contexto que estamos viviendo no, Silvio, en el contexto local y mundial. Ten en cuenta que también otro dato que dábamos días pasados, quiero hablar de memoria y no quiero equivocarme, pero no me puedo equivocar por mucho. Tenés 6 millones además de importaciones, porque si vos mirás, decís, a ver, ¿cuánto se negoció hasta ahora? 34 millones, y cuando mirás los compromisos de la exportación y de soja, de poroto, ahí tenés unos 6 millones y medio de toneladas aproximadamente, 7, contra compras de arriba de 8 del sector exportador. Lo que puede pasar es que ese sector exportador le termine vendiendo, como ocurre siempre, trasladando parte de sus compras a la industria. Industria que, por otra parte, está importando soja, ¿no? Está importando soja de Brasil y Paraguay, debe estar importando ya 5 o 6 millones de toneladas, que no es poca, y seguramente en enero, cuando aparezca un poco de cosecha de Brasil y Paraguay, va a volver a importar. Entonces, a ver, no hay que esperar una suba espectacular de precios, me parece, pero tampoco un deterioro como consecuencia del stock. Salvo que, ya te digo, las compras de 5 o 6 millones de importación son habitual en estos últimos años, lamentablemente, porque siempre hay que recordar que esas importaciones temporarias se hacen bajo el régimen de importación temporaria, y eso quiere decir que los derechos de exportación que se pagan prácticamente no existen cuando se exporta la mercadería como aceite y harina, y al productor brasileño y al productor paraguayo el comprador le paga el precio lleno. Claro. Es decir, lo que no le puede pagar al argentino se lo paga al brasileño y al paraguayo. Entonces, de alguna manera termina fomentando el brasileño, ¿no? Bueno, son las políticas que vienen desde hace años en este tema de la importación temporaria, que a mí me parecen que no son las adecuadas, en tanto y en cuanto el productor argentino pague 30 o 33%, como va a seguir pagando, de derechos de exportación de la soja. Si no hubiera derechos de exportación de la soja, que se importe toda la soja que quieran, porque eso sí es en serio, una política de mercado, si querés. Pero mientras vos castigás a unos con el 33%, que además son los propios, y le das la posibilidad a quien va a demandar que la traiga de otro lado, pagando el 100% del precio, y después cuando exporta el aceite y la harina, paga nada más, entre comillas, que por el valor agregado, que en muchos casos, por esos misterios de la matemática o de los mercados, les da pérdida, entonces no pagan nada. Pero bueno, son las condiciones, pero esto viene desde hace años, no es nuevo. Lo que pasa es que en los últimos años se ha profundizado
e impide entonces que el productor argentino tenga una mejor defensa de su precio, que de hecho la tiene, porque si has visto en estos últimos días, o semanas si querés, se está pagando, inclusive durante semanas se pagó más que la capacidad de pago, y hoy se está pagando la capacidad de pago de la industria aceitera con la vuelta del diferencial. Claro. Bueno, Carlos, muy interesante todo lo que comentás, ¿eh? Te hemos escuchado con mucha atención como de costumbre. Si te parece, nos reencontramos el próximo lunes. Si nos atendés, estaremos comunicados. Bueno, voy a ver si hago el esfuerzo, porque hay fútbol este fin de semana, ¿no? No sabemos dónde lo vamos a transmitir al fútbol todavía, porque la dirigencia, ¿viste? ¿Pero hay que pagar para verlo? Por supuesto, Carlos. Por supuesto, ¿a vos qué te hace que venís con euros? Para vos no es nada, son chirolas. Para nosotros no. Si viniera con euros, me hubiese quedado allá, y no sé todavía. Vos tenés cuenta ya, Carlos, tenés cuenta, ojo con la subfacturación. ¿Eh? Hay mucha subfacturación, me Ojo con decían la por ahí. subfacturación. Vos que tenés cuenta ya, cuídate. Cuídate con los Hay movimientos. mucha gente subfacturando, ¿no? Cuídate con los movimientos, por las dudas. Eso se le escapa al gobierno. Bueno, hablamos otro día. Dale. Te mando un abrazo grande, cuídate, ¿eh? Buen fin de semana. Buen fin de semana. Carlos Echepar, en la mañana de Mercado Visión tenemos que hacer una pausa muy breve, ya estamos.